Imagina que son las 11:30 de la noche. Estás revisando el celular antes de dormir y ves otra noticia en recesión técnica. Curva de rendimientos invertida. Despidos en el sector tecnológico. Bancos centrales subiendo tipos y el mercado de bonos gritando algo que nadie quiere escuchar. Cierras la pantalla, miras el techo y piensas: ¿y si esta vez sí me pilla mal parado? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si mis inversiones se hunden justo cuando necesito el dinero? No se lo dices a nadie. Sigues tu rutina, pero esa inquietud silenciosa se queda ahí, como un zumbido constante en el fondo. Te prometes que vas a organizar tus finanzas, que vas a construir una reserva, que esta vez sí vas a ser prudente. Y luego pasa una semana, otra. Aparece una nueva oportunidad de inversión imperdible, una nueva acción de moda, una nueva cripto resucitada, y la reserva que ibas a construir se vuelve un ya luego. Mientras tanto, la economía se enfría. Los bancos centrales repiten la misma frase de siempre, y tú sientes que te falta un mapa confiable para navegar todo esto sin caer ni en el pánico ni en la euforia. En este video quiero hablarte de algo incómodo, pero vital: cómo construir tu reserva de seguridad de forma inteligente, usando datos reales y la filosofía de Charlie Munger como brújula, sin hype, sin promesas mágicas, sin alimentar el miedo, pero tampoco ignorando la realidad. Si alguna vez te sentiste expuesto cuando los mercados caen, si te viste obligado a vender en el peor momento porque necesitabas liquidez, este contenido es para ti. Quédate hasta el final, porque vamos a aterrizar un método concreto para blindar tu vida financiera frente a una recesión, con ejemplos de la historia, cifras claras y sobre todo una pregunta incómoda que quiero que respondas en los comentarios para que este no sea solo otro video más, sino el punto de giro de cómo manejas tu dinero. Quiero empezar con algo que a muchos les molesta escuchar. Las recesiones no son un error del sistema, son parte del sistema. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha tenido alrededor de una recesión cada 6 o 10 años, dependiendo cómo midas la profundidad y duración. Algunas fueron suaves, como la de 1990. Otras fueron brutales, como la crisis financiera de 2008 o el COVID shock de 2020. En España, la crisis de 2008 a 2013 dejó tasas de desempleo por encima del 25%. Y en algunos países de América Latina, las recesiones combinadas con devaluaciones han destruido en meses el poder adquisitivo que las familias tardaron años en construir. Cuando miras los datos fríos, la pregunta deja de ser ¿habrá otra recesión? Y pasa a ser ¿cuándo y cómo me va a encontrar a mí la próxima recesión? Charlie Munger repetía una idea muy simple: si vives lo suficiente, verás cosas extremadamente locas en los mercados y en la economía. No se trata de adivinar el momento exacto, se trata de no estar desnudo cuando la marea baje. Y esa frase suena fuerte porque nos confronta con algo muy concreto. Muchos están invertidos como si el ciclo económico hubiera desaparecido, como si los tipos bajos, la liquidez infinita y las subidas de bolsa fueran un derecho adquirido, no una anomalía histórica. Miremos un dato estructural que casi nadie quiere hablar cuando hay euforia. En promedio, en una recesión profunda, las bolsas pueden caer entre un 30 y un 50% desde máximos. En la crisis de 2000, el Nasdaq perdió más del 70%, desde el pico hasta el fondo. En 2008, el S&P 500 cayó alrededor del 57% desde el máximo de 2007 hasta marzo de 2009. Y ojo con esto, el problema no es solo la caída, el problema es tu situación personal cuando esa caída ocurre. Si entras en una recesión con deudas de consumo, sin reserva, con un trabajo inestable y con la ilusión de que vas a vender justo antes de que todo se hunda, las probabilidades están en tu contra. Munger insistía en que la primera regla es evitar la ruina, no maximizar la rentabilidad a cualquier precio, no impresionar a nadie con tus retornos, sino simplemente no quedar fuera del juego. Eso significa tener una reserva suficiente
para no convertir una corrección del mercado en una tragedia personal. La mayoría se enfoca en cuánto puede ganar en la próxima subida, cuando la pregunta madura es, ¿cuánto dolor puedo soportar sin tomar decisiones estúpidas? Ahora vayamos a lo que te interesa de verdad, en de cuánto estamos hablando cuando decimos reserva. Olvida por un momento el típico consejo vacío de 3 a 6 meses de gasto. Vamos a ponerle números realistas y observar el contexto actual. Si vives en una economía con riesgo alto de desempleo en recesión, 3 meses es casi una broma. En la crisis de 2008, en países como España, muchos profesionales tardaron 12, 18 o incluso 24 meses en recuperar un empleo similar al que tenían antes. En América Latina, los periodos de recuperación después de recesiones ligadas a devaluación y crisis de deuda pueden ser largos y desordenados. Entonces, cuando hablamos del método inspirado en la mentalidad de Charlie Munger, estamos hablando de sobreprotegerte, no de ajustar al mínimo. Piensa en una banda entre 9 y 18 meses de gastos esenciales, no lujos, sino vivienda, alimentación, salud, transporte básico y obligaciones mínimas. ¿Suena exagerado? Puede ser, pero revisa la historia de las recesiones serias y pregúntate si prefieres sonar exagerado hoy o desesperado mañana. En 2020, por ejemplo, quien entró a la pandemia sin reserva y perdió parte de sus ingresos, tuvo que vender acciones justo en el pánico de marzo, cuando el S&P 500 llegó a caer alrededor de un 34% desde su máximo de febrero. Muchos de los que se vieron forzados a vender en ese momento, luego vieron el mercado recuperarse en VIX, pero ya estaban fuera. Ese es el costo invisible de no tener liquidez ante, obliga a tomar la peor decisión posible en el peor momento posible. En cambio, quien tenía una reserva sólida pudo mirar la pantalla, ver las caídas y, quizá, incluso aprovecharlas con calma. Y aquí aparece otra idea central de Munger, la paciencia. Él decía que la gran parte del dinero se hace esperando, no actuando. Pero solo puedes esperar si no estás ahogado. La reserva es lo que compra tiempo. Y el tiempo es lo que permite que la paciencia funcione. Esta relación es clave en sin liquidez. Tu psicología te traiciona. Con liquidez, puedes pensar con claridad. Quiero que hagas un ejercicio rápido ahora mismo. Piensa en tus gastos mensuales esenciales, sin adornos, no el nivel de vida que te gustaría mantener, sino el nivel de vida que te permitiría dormir relativamente tranquilo en una recesión, aceptando algunos recortes. Imagina que son 1.0, 2.0, 3.0 euros o dólares, lo que sea en tu moneda. Multiplica esa cifra por 12. Esa es tu meta agresiva de reserva en el contexto actual de riesgo de recesión. Fíjate si te da miedo ese número. Si te asusta, seguramente es porque estás muy lejos de él. Y eso no es motivo para paralizarte, pero sí una alerta roja para tomar decisiones más prudentes. Aquí es donde entra el método AN. No se trata de juntar una fortuna de un día para otro, sino de cambiar la prioridad en tu flujo de caja. Antes de pensar en inversiones especulativas, en acciones de moda, en criptos, en operaciones apalancadas, deberías tener un plan concreto para construir esa reserva. Porque sin ella, todo lo demás tiene pies de barro. Voy a hacer una pausa aquí para preguntarte algo y quiero que me respondas en los comentarios hoy. Siendo brutalmente honesto contigo mismo, ¿cuántos meses de gastos esenciales podrías cubrir solo con tu reserva actual si mañana perdieras todo tu ingreso? No respondas lo que te gustaría. Responde lo que es 3 meses, 6, 0, 15. Escríbelo y, si te atreves, añade cuál crees que sería tu meta realista de aquí a 12 meses. Este tipo de transparencia contigo mismo, aunque sea en un comentario anónimo, es el primer paso para usar la información de este video de forma transformadora y no como entretenimiento financiero. Mas sigamos. Uno de los errores más comunes que veo en inversores individuales es confundir liquidez potencial con liquidez real. Me explico. Muchos dicen, no necesito tanta reserva en efectivo, porque tengo mi cartera diversificada, puedo vender si pasa algo grave.
Suena razonable, hasta que miras cómo se comportan los activos en una recesión fuerte. En 2008, por ejemplo, no solo cayeron las acciones, también se tensionaron los mercados de crédito. Los inmuebles en varias zonas se volvieron prácticamente ilíquidos y hasta algunos fondos supuestamente conservadores bloquearon reembolsos. En otras palabras, la liquidez que creías tener no estaba cuando la necesitabas de verdad. Eso Munger lo conocía de sobra. Por eso él y Buffett siempre insistieron en mantener cantidades aparentemente ridículas de efectivo en Berkshire Hathaway. Durante años, los criticaron por ineficientes, por no estar totalmente invertidos. Sin embargo, esa misma caja gigante les permitió sobrevivir crisis, aprovechar oportunidades y, sobre todo, nunca verse forzados a vender activos de calidad en un mal momento. Toma el caso de Berkshire en la crisis de 2008. Mientras bancos gigantes estaban al borde del colapso, Berkshire tenía suficiente liquidez y solidez para no solo soportar el temporal, sino también negociar acuerdos ventajosos, como la famosa inversión en Goldman Sachs, con condiciones preferenciales. Eso solo es posible cuando entras a la recesión con reservas, no apurado. Y aquí está la lección para ti. Incluso si no manejas miles de millones, la reserva no es dinero muerto. Es una póliza de seguro que te compra opciones. Te da la opción de no vender, de decir que no, de esperar, de elegir. Sin reserva, eres rehén del momento. Hablemos ahora del dónde colocar esa reserva. Y aquí quiero ser muy claro, en una reserva para recesión no es un vehículo de alto rendimiento. Es un vehículo de preservación. Munger solía burlarse de la gente que optimiza cosas irrelevantes mientras ignora los grandes riesgos. Buscar exprimir un 1 o 2% extra de rendimiento a costa de perder liquidez o asumir riesgos de crédito en tu reserva es exactamente ese tipo de error. Cuando pensamos en opciones reales, históricamente lo más sensato ha sido una combinación de efectivo en cuentas de alta liquidez, cuentas remuneradas reguladas, depósitos a corto plazo, en bancos sólidos y, en algunos casos, fondos monetarios de muy bajo riesgo y muy alta calidad crediticia. En un entorno de tipos de interés razonablemente altos, estas alternativas pueden incluso pagarte algo decente, pero aunque no pagaran casi nada, el motivo principal para tenerlas no es ganar, es no perder la tranquilidad. Comparémoslo con lo que muchos hacen. En los años de euforia de tipos bajos, gente en todo el mundo empezó a colocar su reserva en fondos de renta fija de alto rendimiento, en bonos corporativos de baja calidad, en acciones defensivas e incluso en criptoactivos estables. Su argumento era en total: no va a pasar nada grave. Cuando la volatilidad llega, esos instrumentos pueden perder valor justo cuando tú quieres vender. Si tu reserva cae un 10 o un 20%, en el preciso momento en que pierdes tu trabajo, no era una reserva, era una inversión disfrazada. Por eso insistimos tanto en separar mentalmente: la reserva no es tu cartera de inversión. No está ahí para batir al mercado, está para que tú no pierdas el partido de tu propia vida financiera. Otro punto crítico es el timing de construcción. Mucha gente solo se acuerda de la reserva cuando la recesión ya está en los titulares. Es como querer comprar un paraguas cuando ya estás empapado. Los indicadores que tenemos hoy en día, como la curva de tipos invertida, encuestas de confianza empresarial y de consumidores, debilidad en sectores cíclicos, suelen avisar con meses de antelación que la probabilidad de recesión está aumentando. No son bolas de cristal perfectas, pero te dicen algo muy simple: este no es el momento de jugar al héroe con tu apalancamiento. La mentalidad Munger aquí sería: en entornos de incertidumbre elevada, sube tus estándares y baja tus riesgos. Eso puede significar frenar nuevas deudas, posponer proyectos de gasto grande que no son imprescindibles y redirigir parte significativa de tu flujo de caja mensual a construir esa reserva que te falta. Voy a poner un ejemplo numérico, muy sencillo. Supón que tus gastos esenciales son 1.5 al mes y hoy tienes una reserva de 3.0, es decir, 2 meses. Tu objetivo, dadas las señales de desaceleración, es llegar al menos a 9 meses.
Es decir, 13.5 en T, faltan 10.5 en sí, puedes apartar 700 al mes. Llegarías a tu meta en 15 meses. Si el entorno de riesgo te parece más urgente, puedes hacer un modo Gehao financiero durante 9 u 10 meses y apartar 1.0 al mes, sacrificando salidas, compras innecesarias y cierta comodidad para acelerar la construcción. No es agradable, pero compara ese sacrificio temporal con el escenario alternativo de entrar a una recesión seria con solo 2 meses de colchón. La diferencia psicológica es abismal. Tener 9 o 12 meses de reserva transforma una pérdida de empleo en un problema serio pero manejable, no en una crisis existencial. Aquí entra otra dimensión que Munger entendía bien en la psicología humana bajo estrés. Él decía que el comportamiento irracional se dispara cuando las personas están presionadas por la necesidad inmediata. En mercados bajistas, lo ves clarísimo. Quien está invertido con dinero que no puede permitirse perder, vende en pánico porque su supervivencia percibida está en juego. Quien tiene reservas soporta mejor la volatilidad y es menos probable que caiga en errores de comportamiento como vender en el fondo, perseguir rebotes especulativos o endeudarse a tipos altos solo para aguantar un mes más. En otras palabras, la reserva no solo es un colchón financiero, es un estabilizador emocional. También es importante hablar de contexto geográfico y de moneda. No es lo mismo preparar una reserva si vives en un país con moneda relativamente estable, baja inflación y sistema bancario robusto, que si vives en una economía con historial de devaluaciones fuertes, corralitos bancarios o inflaciones de 2 dígitos. Charlie Munger hablaba a menudo de la importancia de entender la realidad tal cual es, no como te gustaría que fuera. Si tu realidad incluye el riesgo de que tu moneda local pierda poder adquisitivo rápidamente en una recesión, puede tener sentido diversificar parte de tu reserva en monedas fuertes o instrumentos vinculados a ellas, siempre sin sacrificar demasiado la liquidez. Aquí el equilibrio es delicado. Un porcentaje en moneda fuerte, otro en tu sistema local para necesidades inmediatas, y total flexibilidad para reajustar si el entorno cambia. No hay una fórmula mágica, pero sí un principio: no concentres todo tus salvavidas en el mismo barco que puede hundirse. Ahora quiero tocar un tema incómodo, el ego en las inversiones. Muchos rechazan la idea de tener una gran reserva de efectivo porque el dinero parado no rinde, y porque les obsesiona tener todo invertido para maximizar la rentabilidad compuesta. Esta obsesión a veces está más ligada al ego que a la lógica. Munger era brutalmente honesto con esto. Prefería parecer tonto por ir con mucha caja durante años, a ser destruido por una combinación de apalancamiento y falta de liquidez en el momento equivocado. Él entendía que para que el interés compuesto haga magia, primero tienes que sobrevivir. Y sobrevivir implica renunciar a una parte del rendimiento máximo en favor de la resiliencia. Esa renuncia temporal suele dolerle más al ego que al bolsillo, pero a largo plazo es una de las claves de por qué unos pocos inversores llegan enteros a la vejez mientras muchos otros quedan arruinados por el camino. Cuando te preguntes si vale la pena construir o ampliar tu reserva ahora, no pienses solo en porcentajes y gráficos. Piensa en escenas concretas. Imagínate dentro de 2 años en un escenario en el que efectivamente hubo una recesión fuerte. Tal vez tu sector sufrió despidos, tus inversiones se volvieron volátiles, tu país entró en una fase de incertidumbre política. En ese escenario, ¿quién quieres ser? ¿La persona que mira sus cuentas y sabe que tiene 12 meses para reorganizar su vida, buscar nuevas fuentes de ingreso, quizás incluso reposicionarse profesionalmente, sin entrar en pánico? ¿O la persona que, a los 2 meses, ya está usando tarjetas de crédito para comprar comida y mirando sus inversiones con angustia porque sabe que, si vende ahora, cristaliza pérdidas gigantes, pero si no vende, no paga el alquiler? Esa decisión se está tomando hoy. Cuando parece exagerado prepararse, otra dimensión importante es el diseño de tu vida profesional en función de la ciclicidad. No vas a poder cambiar de sector de un día para otro,
pero sí puedes entender cómo se comporta tu industria en recesión. Algunos sectores, como salud básica, ciertos segmentos de tecnología, consumo esencial, tienden a ser más resilientes. Otros, como construcción, turismo, lujo, suelen sufrir más. Si trabajas en un sector cíclico, tu necesidad de reserva debería ser aún mayor que la de alguien en un sector defensivo. Munger insistía en la importancia de conocer el juego en el que estás jugando. Si tu ingreso depende de un sector que se desploma cada vez que hay una crisis, asumir que algo se inventará es ingenuo. La reserva, en tu caso, no es un lujo. Es parte de la descripción del puesto. También es valioso aceptar que la reserva no es estática, es un organismo vivo. No se trata de juntar una cantidad y olvidarte 10 años. Se trata de revisar periódicamente si tu nivel de gastos ha subido, si tu estabilidad laboral ha cambiado, si el entorno macroeconómico ha mejorado o empeorado en tiempos de bonanza y baja probabilidad de recesión. Podrías permitirte reducir ligeramente la proporción de tu patrimonio en efectivo. En tiempos de alerta, como cuando ves tipos subiendo rápido, curva invertida, beneficios corporativos estancados, quizá sea momento de fortalecer esa reserva. Munger hablaba de adaptar tu comportamiento a la oportunidad y al riesgo, no de tener reglas rígidas sin contexto. Por último, quiero que conectes todo esto con una idea sencilla pero poderosa. Tu reserva es la base desde la cual podrás invertir mejor cuando el pánico llegue. En cada recesión, los activos de calidad suelen ponerse en oferta. Empresas sólidas, con flujos de caja previsibles, con balance sano, acaban cotizando a múltiplos de 10, 8, a veces 6 veces beneficios. Algo impensable en tiempos de euforia. Pero para poder aprovechar esas oportunidades, necesitas dos cosas en conocimiento para distinguir valor de trampa y liquidez para actuar. La mayoría falla en la segunda. Llegan a la recesión endeudados, con poca caja, y solo pueden mirar cómo otros compran barato. Tener reserva no solo es defensa, también es ataque en el momento correcto. Quiero cerrar con la esencia de la filosofía de Charlie Munger aplicada a este tema. Él decía que el gran juego en la vida no es quedarse rico rápido, es no ser un idiota. Y no ser un idiota en finanzas personales. Hoy, con todas las señales de desaceleración y volatilidad estructural, significa priorizar tu capacidad de sobrevivir y pensar con claridad por encima de tu necesidad de presumir retornos. Significa aceptar que te vas a equivocar en muchas cosas, que el futuro macroeconómico es incierto, que nadie sabe exactamente cuándo llegará la próxima recesión ni cuán profunda será, y aún así, decidir que no vas a entrar a la siguiente fase del ciclo con la guardia baja. Si tuviera que condensar en una frase el método que hemos ido construyendo en este video, sería algo así. Calcula con honestidad tus gastos esenciales. Define una meta de reserva ambiciosa, pero realista, en función de tu sector, país y tolerancia al riesgo. Y haz de la construcción de ese colchón tu prioridad financiera hasta alcanzarlo, colocándolo en instrumentos simples, líquidos y seguros, aunque no sean los más brillantes en términos de rentabilidad. A partir de ahí, entonces sí, puedes jugar el juego de la inversión con mucha más calma, aprendiendo, mejorando tus análisis, buscando buenas empresas a buenos precios, sin que cada movimiento del mercado se sienta como un juicio sobre tu supervivencia. La recesión, cuando llegue, no va a pedir permiso ni a preguntarte si estás listo. No va a leer tus planes, no va a respetar tus ilusiones. Va a hacer lo que siempre ha hecho, sacudir a los que estaban demasiado confiados, demasiado apalancados, demasiado expuestos. Tu tarea no es adivinar la fecha. Tu tarea es decidir en qué posición quieres estar cuando el ciclo se gire. Munger vivió casi un siglo viendo burbujas, quiebras, inflaciones, guerras, pánicos y recuperaciones. Y aún así, mantuvo una serenidad que muchos jóvenes inversores envidian. Esa serenidad no venía de un superpoder místico, venía de una combinación de disciplina, escepticismo, liquidez
y paciencia. Te dejo con una invitación concreta cuando termine este video. Antes de abrir otra pestaña, siéntate 10 minutos con una hoja o una nota en tu teléfono. Escribe tus gastos esenciales mensuales. Calcula tu reserva actual en meses. Define tu meta de aquí a 12 o 18 meses y decide cuánto vas a aportar cada mes para acercarte a esa meta, incluso si empiezas con cantidades pequeñas. Y luego, vuelve aquí y cuéntame en los comentarios cuál es tu número hoy y cuál es tu objetivo. No para que yo te aplauda, sino para que tú mismo veas, negro sobre blanco, que estás pasando de la preocupación vaga a un plan concreto. En un mundo lleno de ruido, promesas rápidas y atajos peligrosos, elegir la prudencia puede parecer aburrido. Pero, como habría dicho Charlie Munger, más vale parecer aburrido y seguir en la mesa de juego, que ser el más emocionante del casino y terminar sin fichas justo antes de que llegue la mejor mano de tu vida. Cuida tu reserva, cuida tu mente y recuerda, no estás aquí para ganar la próxima racha de euforia. Estás aquí para seguir jugando cuando todos los demás ya se retiraron obligados.